Bienvenidos todos a mi canal Lecturas Católicas. Hoy vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Y pues estuvimos leyendo la vez pasada sobre, sobre la Iglesia Católica, ¿no? O sea, lo que dice la doctrina católica sobre la Iglesia Católica. Y hoy vamos a continuar sobre la comunión de los santos. Pero antes vamos a hacer una oración para comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Párrafo 5. La comunión de los santos. Después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles añade la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior. ¿Qué es la Iglesia sino la asamblea de todos los santos? La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. La expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados: comunión con las cosas santas y comunión entre las personas santas. Sancta sanctis, lo que es santo para los que son santos, es lo que se proclama por la celebración en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles, sancti, se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, sancta, para creer en la comunión con el Espíritu Santo, koinonía, y comunicarla al mundo. Número 1. La comunión de los bienes espirituales. En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de la Iglesia, recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo es como la puerta por la que los hombres entran en la Iglesia. Son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Los padres indican en el símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos nos une a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. La comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Todo lo tenían en común. Todos los que poseen el verdadero cristiano, todo lo que posee el verdadero cristiano, debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado
y la miseria del prójimo. El cristiano es administrador de los bienes del Señor. La comunión de la caridad. En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos hecho con caridad repercute en beneficio de todos en esta solidaridad entre todos los hombres vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos. Todo pecado daña a esta comunión. Entonces vemos que la comunión de los santos es este compartir de las gracias divinas, ¿no? Este compartir de estos bienes que nos da Cristo y que se comunican a través de los sacramentos y se comunican a través pues de esta, bueno, pues sí, básicamente de los sacramentos, ¿no? Y pues, siendo parte del cuerpo místico de Cristo, pues compartimos las cosas que son, pues, nuestras, ¿no? La comunión de los sacramentos, la comunión de los carismas, o sea, los dones que Dios nos da para el servicio, que nos da para cumplir la misión que Dios nos da. La comunión de la caridad, aquellas cosas que hacemos por amor, pues las compartimos, ¿no? Y pues aquí pues se dice, pues en este pequeña línea, ¿no? Todo pecado daña esta comunión, o sea, pues así como compartimos las cosas buenas, también pues se nos comunican también de cierta forma también las cosas malas, ¿no? Pues todo pecado pues que daña pues esta comunión. Me imagino yo que todo lo bueno pues es lo que predomina, ¿no? De cierta forma. Número 2. La comunión entre la Iglesia del cielo y la de la tierra. Los tres estados de la Iglesia. Hasta que el Señor venga en su esplendor, con todos sus ángeles, y destruida la muerte, tenga sometido todo a sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diverso, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo, cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí en él. La unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. La intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. No lloréis, os seré más útil después de mi muerte, y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Pasaré mi cielo haciéndolo el bien sobre la tierra. En la iglesia tenemos estos tres estados que llamamos la iglesia militante, que serían los que estamos aquí en la tierra, pues continuando dando la batalla, pues por eso se llama militante, dando la batalla contra el pecado y contra pues las tentaciones, ¿no? Contra el demonio y contra el mundo. Y pues ese es el primer estado. El segundo sería la iglesia purgante, que serían los que están en el purgatorio
pues sí, como dice su nombre, purgan sus pecados para poder llegar al cielo. Y pues finalmente está la iglesia triunfante, ¿no? Los que ya han vencido contra el pecado y contra la muerte. Son son la gente que ya llegó al cielo. Y pues todos pues compartimos de estos bienes, ¿no? Y obviamente pues estando en el cielo, pues ya, pues los que ya están en el cielo pues no se quedan ya así sentaditos pues a ver cuando llegan los demás, ¿no? Sino que ellos también ayudan pues tanto a los de la tierra como a los del purgatorio, ¿no? Y pues, y eso es lo que es la intercesión de los santos, ¿no? Pues cuando alguien dice de que pues un santo, no sé, digamos, San Judas Tadeo, que San Judas Tadeo pues hizo un milagro, pues no significa que literalmente pues él haya hecho el milagro, ¿no? Sino que desde la perspectiva pues la iglesia dice que el único que hace milagros es Dios, y lo que hacen los santos es interceder por nosotros para que pues se dé pues tal milagro, ¿no? Entonces es una de las formas en que, bueno, es una de las formas en que se prueba si alguien ya está en el cielo, ¿no? En este proceso de canonización, pues se piden dos milagros, ¿no? Uno para ser beatificado y otro para ser canonizado, pues pues básicamente para probar que ya están en el cielo, ¿no? Y que ya son intercesores ante Dios por nosotros. Y esos que están en el cielo, pues son los que llamamos santos. La comunión con los santos. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la iglesia en el espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos, todavía en camino, no lleva más, nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana, como de una fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus condiscípulos. Entonces ahí tenemos que este culto que le damos a los santos, pues no, pues es básicamente pues para pedir su intercesión, ¿no? Además de que la función de los santos, pues, además de la intercesión, también es la de poder ser modelos para nosotros que estamos en la tierra, ¿no? Son los que ya llegaron al cielo, pues, aún siendo humanos como nosotros. Entonces, ellos nos dan, nos dan este ejemplo de que, pues, aún siendo pues, tan pecadores como somos, pues se puede llegar a la santidad, se puede llegar a ser santo y por tanto llegar al cielo. La comunión con los difuntos. La iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos, para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Entonces, pues viendo que nuestras oraciones pues pueden ayudar a los que están en el purgatorio, pues la iglesia pues hace estos sufragios, sean oraciones, misas, sacrificios, ayunos, pues por los difuntos.
pues básicamente pues para que estos pues puedan purificar más rápidamente y llegar al cielo. En la única familia de Dios. Todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza en la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. Resumen. La Iglesia es comunión de los santos. Esta expresión designa primeramente las cosas santas, sancta, y ante todo la Eucaristía, que significa al mismo tiempo y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes, que forman un solo cuerpo en Cristo. Este término designa también la comunión entre las personas santas, sancti, en Cristo que ha muerto por todos, de modo que lo que cada uno hace o sufre en y por Cristo da fruto para todos. Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola iglesia, y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones. Párrafo 6. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Número 1. La maternidad de María respecto de la Iglesia. Totalmente unida a su Hijo. El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo. Deriva directamente de ella. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima que ella había engendrado. Finalmente Jesucristo, agonizando en la cruz, le dio como madre al discípulo con estas palabras: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después de la ascensión de su hijo, María estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones, reunida con los apóstoles y algunas mujeres. María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación le había cubierto con su sombra. También en su Asunción. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como Reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. En el parto te conservaste virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo, oh Madre de Dios, te trasladaste a la vida porque eres Madre de la vida, y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. Ella es nuestra Madre en el orden de la gracia.
Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro supereminente y del todo singular de la Iglesia. Incluso constituye la figura de la Iglesia. Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra Madre en el orden de la gracia. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos en su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor. Pero así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediadora del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. Y aquí tenemos que la Virgen María, pues siendo parte del plan de Dios, es así como vemos, ¿no? Que tiene esta es la relación de la Virgen María con la Iglesia, pues principalmente siendo pues su madre, pues viendo que Jesús en la cruz le entrega a su madre al discípulo, pues vemos en ese discípulo que están todos los discípulos de Jesús, que son los que están en la iglesia. Entonces, es así como somos hijos de María. Y también, pues, la asunción, pues, no interrumpe esta maternidad y no interrumpe la misión de María como madre, pues, tanto de Dios como de la iglesia, sino que le da, pues, todo un significado, una plenitud más grande, ¿no? Pues así, haciendo, pues, ella de de la mediadora, pues, más grande que tenemos, ¿no? Entre los santos. Cristo, pues, nos trajo la salvación, pues, a través de su mediación. Pues María nos trae las gracias a través de su mediación, ¿no? Ah, de su mediación con su Hijo, que es Dios. Número 2. El culto a la bienaventurada Virgen María. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial, y en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades.
Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicada a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. A este culto que le damos a la Virgen María, pues es un culto de veneración, ¿no? Eh, al, a Dios mismo, pues le damos el culto de la tría, ¿no? Que es la adoración, o sea, solamente, solamente a Dios se le puede dar la adoración. Y pues a los santos le damos lo que es la dulía, que es, o en otras palabras, pues es la veneración, ¿no? Pues diferente de ad- diferente de la adoración, pues los veneramos pues por sus méritos, por su intercesión, pues a ellos les damos la veneración. Igualmente a la Virgen María la veneramos, pero de una forma muy especial, que incluso pues tiene su nombre propio, que es hiperdulía, ¿no? Al ver que ella es la Madre de Dios y también es Madre nuestra, pues le damos esta veneración muy especial. Y esto pues se expresa en, en muchas fiestas dedicadas a la Virgen María, en sus diferentes advocaciones y en diferentes y conmemorando los diferentes misterios en los que participa ella directamente, como es en la Anunciación, en la Asunción, en su virginidad, en su Inmaculada Concepción. Y tenemos pues otras piedades que pues se refieren a María, como es el Santo Rosario. Y pues aquí lo define el Santo Rosario como síntesis de todo el Evangelio, porque el Rosario pues sí reza a María, pero a la vez que reza a María, pues hace una meditación de los misterios más importantes del, de la vida de Cristo, ¿no? Del Evangelio. Ya ven, ¿no? Que están los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Pues estos son los misterios más importantes de la vida de Cristo, del Evangelio. Y esos son los que meditamos mientras vamos rezando pues, el Santo Rosario. Número 3. María, ícono escatológico de la Iglesia. Después de haber hablado de la Iglesia, de su origen, de su misión y de su destino, no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe y lo que será al final de su marcha, donde la espera, para la gloria de de la Santísima e Indivisible Trinidad, en comunión con todos los santos, aquella a quien la Iglesia venera como la Madre de su Señor y como su propia Madre. Entretanto, la Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, brillará ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo. Resumen. Al pronunciar el fiat de la Anunciación y al dar su consentimiento al misterio de la Encarnación, María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su Hijo. Ella es madre allí donde Él es Salvador y cabeza del cuerpo místico. La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo. Creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno
con respecto a los miembros de Cristo. Así terminamos pues esta parte que habla sobre la iglesia. Ahora pues, comenzamos con la parte que habla sobre el perdón de los pecados. Artículo 10. Creo en el perdón de los pecados. El símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quien se los retengáis, les quedarán retenidos. La segunda parte del Catecismo tratará explícitamente del perdón de los pecados por el bautismo, el sacramento de la penitencia y los demás sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Aquí basta con evocar brevemente, por tanto, algunos datos básicos. Número 1. Un solo bautismo para el perdón de los pecados. Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto por nosotros, nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, a fin de que vivamos también una vida nueva. En el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos, que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarlas. Sin embargo, la gracia del bautismo no libera a las personas de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesa de llevarnos al mal. En este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Sí, pues era necesario que la Iglesia tuviera el poder del perdón de los pecados. También hacía falta que el bautismo no fuese para ella el único medio de servirse de las llaves del reino de los cielos, que había recibido de Jesucristo. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta en el último momento de su vida. Por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso. Para los que han caído después del bautismo, es necesario para la salvación de este sacramento. Es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados. Número 2. La potestad de las llaves. Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. En este ministerio de la reconciliación, no lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores, anunciando solamente a los hombres el perdón de Dios merecido para nosotros por Cristo y llamándoles a la conversión y a la fe, sino comunicándoles también la remisión de los pecados por el bautismo y reconciliándolos con Dios y con la Iglesia gracias al poder de las llaves recibido de Cristo. La Iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos, a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En esta Iglesia es donde revive el alma, que estaba muerta por los pecados, a fin de vivir con Cristo
cuya gracia nos ha salvado. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón siempre que su arrepentimiento sea sincero. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. La catequesis se esforzará por avivar y nutrir en los fieles la fe en la grandeza incomparable del don que Cristo resucitado ha hecho a su Iglesia, la misión y el poder de perdonar verdaderamente los pecados, por medio del misterio de los apóstoles y de sus sucesores. El Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso. Quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que habían hecho cuando estaba en la tierra. Los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Si en la Iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la Iglesia semejante don. Resumen. El credo relaciona el perdón de los pecados con la profesión de fe en el Espíritu Santo. En efecto, Cristo resucitado confió a los apóstoles el poder del perdonar los pecados cuando les dio el Espíritu Santo. El bautismo es el primero y principal sacramento para el perdón de los pecados. Nos une a Cristo muerto y resucitado y nos da el Espíritu Santo. Por voluntad de Cristo, la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados y ella lo ejerce de forma habitual en el sacramento de la penitencia por medio de los obispos y de los presbíteros. En la remisión de los pecados, los sacerdotes y los sacramentos son meros instrumentos de los que quiere servirse nuestro Señor Jesucristo, único autor y dispensador de nuestra salvación, para borrar nuestras iniquidades y darnos la gracia de la justificación. Vemos en este artículo del credo que la Iglesia tiene este poder de perdonar los pecados a través de los discípulos de Jesús, que fueron los apóstoles. Y pues ellos transmiten este poder pues a sus sucesores, que son los obispos, y los presbíteros, que son los sacerdotes. Vemos que uno de los medios los medios que tiene la Iglesia para perdonar los pecados son especialmente en el bautismo, que es donde se borra principalmente el pecado original, y pues si hay pecados personales, pues también los pecados personales, y también se tiene el sacramento de la penitencia, que son para los que ya bautizados pues han pecado, ¿no? Después de ser bautizados. Pues y este poder pues está explícitamente, entregar este poder está explícitamente en el Evangelio, ¿no? En el Evangelio de San Juan, pues dice: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, a quienes se los retengáis, les queda retenidos. Entonces, pues es la Iglesia la que tiene este poder, pues, porque Jesús se la dio, ¿no? No porque ella diga, sí, yo les perdono los pecados a que vengan, ¿no? No, pues porque Jesús les dijo que tienen ese poder y que lo ejerzan, ¿no? Básicamente. Y pues este tema pues será profundizado más adelante en el catecismo cuando se hable sobre estos sacramentos del bautismo y la penitencia, y en algunos otros sacramentos en los que se da
cierto perdón, pues no sé cómo decirlo, si menor o parcial, ¿no? Porque en el bautismo pues se perdonan los pecados como tal y también en el sacramento de la penitencia se perdonan de los pecados mortales. Sin embargo, en los sacramentos de la Eucaristía y pues también, si no mal recuerdo, también en el sacramento de la unción de los enfermos, se perdonan los pecados veniales, ¿no? Entonces, como, pues no sé si decir que es como un perdón menor o perdón parcial de los pecados, ¿no? Pero pues es lo que iremos viendo en la siguiente parte, ¿no? Que habla sobre los sacramentos, ¿no? Esta parte, pues, les recuerdo, ¿no? Les recuerdo que habla sobre los artículos, sobre la doctrina cristiana que se encuentra dentro del credo, ¿no? Tanto en el credo de los apóstoles como en el credo niceno-constantinopolitano, que son el credo de los apóstoles es el que se llama el credo corto y el credo niceno-constantinopolitano, parece trabalenguas, es el que se llama popularmente el credo largo, ¿no? Ya la siguiente parte es un poco más larga. Y pues son las dos últimas partes, de hecho, de esta sección, así que creo que le voy a dejar por aquí, porque además esta y la siguiente parte pues tienen relación, ¿no? Que tienen que ver con la resurrección de la carne y la vida eterna, ¿no? Entonces, y con la siguiente y con la siguiente, espero que en el siguiente directo pues acabemos con esta parte del credo, ¿no? Y pues posteriormente, pues vamos a dejar en pausa tantito el catecismo pues, para leer pues algún otro documento de la iglesia, ¿no? Se me antoja, no sé, no sé quién ande por ahí. Pues leer lo- pues la última, pues, el último documento del Papa Francisco, que es la de Fratelli Tutti, ¿no? No la tengo en físico, pero pues la voy a leer en el internet, ¿no? Porque pues todos los documentos de la iglesia, del magisterio de la iglesia, pues se encuentran en la página del Vaticano, ¿no? Igual que el catecismo de la iglesia, pues también se encuentra pues las encíclicas, las cartas de los papas y otros documentos. Pues también hay la Biblia y algunas traducciones de la Biblia ahí en la página del Vaticano. Así que pues esta sería el penúltimo stream antes de hacer una pausa del catecismo, pues ya para variar un poquito. Y pues vamos a hacer una oración para pues, terminar esta parte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos estamos viendo. Les recuerdo a los que nos están viendo a través de YouTube que para para poder ver los directos del Twitch, pues está el link de mi canal de Twitch en la descripción. Igual ahí abajo en la descripción se encuentra el link a la página del Vaticano donde se encuentra el documento que estamos leyendo actualmente, que es el Catecismo de la Iglesia Católica.
Y pues nada más. Estaremos en Twitch los viernes de 3:30 en adelante. Y bueno, nos estamos viendo. Bye.